será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Saludamos a todas las personas que están conectadas, acompañándonos en este tiempo donde vamos a compartir la Escritura. Es nuestra oración que la palabra de Dios impacte su vida para producir cambios de gracia, la talla de Cristo en la vida suya, así como en la vida de cada uno de nosotros. Así que por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Romanos 4, 1 hasta el 8. Dice así la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amantísimo Dios y Señor, Padre amado, te pedimos que hoy hagas tu obra santificadora en nuestra vida por tu palabra. Atrae, Señor, a aquellos que todavía no te conocen, atráelos a salvación, Señor, por tu buena voluntad. Pero aquellos, Señor, en quien has hecho la obra regeneradora en tu Espíritu Santo, Dios, te pido, santifícanos. Haznos estar atentos a tu palabra y saber que no escuchamos la voz de un mortal, la voz de una persona que está hablando los deseos de su corazón. Ayúdanos a saber, Señor, que oímos tu voz al abrir las Escrituras, y ayúdame a mí, Señor, a no transmitir ninguna, Señor, ninguna clase de deseo humano, ninguna clase de mensaje personal, añadiendo a la Escritura lo que ella no dice. Antes, por el contrario, líbrame, Señor, de ello y ayúdame. Dame sabiduría para ser fiel y apegado al mensaje eterno de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. El mensaje de hoy, para los que anotan, se titula La fe que fue contada por justicia. La fe
que fue contada por justicia. El apóstol Pablo ha establecido en Romanos capítulo 3 que la justificación es solo por gracia. Y que esa justificación no es solo por gracia, sino que es mediante, a través de la fe, sin ninguna de las obras de la ley, sin obras de la ley, y completamente fundamentada en la justicia y obra de Cristo. Pero anticipando a las objeciones de los oponentes judíos, Pablo dirige ahora en estos versículos que vamos a estudiar el argumento hacia una figura importante para ellos, el máximo referente de todo judío, Abraham, el padre de la fe, el patriarca del cual desciende el pueblo del pacto. Y si alguien podía gloriarse por obras, ese era Abraham. Si alguien podía usar su obediencia como mérito, ese era él. Pero Pablo demuestra por medio de las escrituras que los judíos respetaban profundamente, que Abraham fue declarado justo ante Dios, que no ostentaba de justicia propia, sino que fue declarado justo ante Dios antes de cualquier obra, antes de la circuncisión incluso, fue declarado justo. Y nos demuestra, y vamos a mirar cómo la fe ha sido desde el inicio de los tiempos, desde el principio de las escrituras, la fuente y el medio para la justificación en Cristo. Este texto va a responder a una de las preguntas más importantes de la existencia humana. Esta pregunta es: ¿cómo puede un pecador ser justo delante de Dios? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede un pecador ser justo delante de Dios? Y Pablo responde diciendo, pues de la misma manera que Abraham. Ese es el resumen de eso. De la misma manera que Abraham. ¿Cómo? Por fe, sin obras, por pura gracia, apoyado en las promesas de Dios. Y vamos a analizar estos versículos. Y vamos a mirar lo primero, el versículo 1, y vamos a ver la pregunta que confronta el orgullo. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Comienza con una pregunta. ¿Qué pues halló? Y Pablo apela al ancestro supremo. Acuérdense que cuando en las disputas de los judíos con Jesús, ellos le sacaban las cartas diciendo: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Hijos de Abraham somos. Porque para ellos la máxima expresión, el referente máximo, era Abraham. Ahora, el apóstol Pablo dice esta frase: padre según la carne. O sea, esto quiere decir
según la descendencia natural. Así se interpreta en el griego, que expresa eso como katasarka, o sea, según la descendencia natural, según linaje natural. Somos hijos de Abraham, dice Pablo. Nuestro padre según la carne. Pablo apunta el argumento más fuerte posible. Él no se fue por las ramas. Él no fue tomando ejemplos diferentes. Él se fue directo a la cabeza. Directo hacia lo más alto que un judío pudiera apelar a nivel étnico. Y eso era Abraham. A Abraham. Y él le dice, Abraham no se justificó por las obras. Y si él no pudo, que es el máximo referente de ustedes, entonces nadie podrá. Porque si una de las cosas que se cuidaban los judíos era de querer sobrepasar más a Abraham. Por eso ellos se molestaron muchísimo cuando Jesús expresó, antes que Abraham fuese, yo soy. Una de las palabras que hablaba Jesús y que Cristo decía, diciendo, yo estoy por encima porque yo soy creador, yo soy preexistente, yo he existido todo el tiempo, soy Dios. Fue una de esas expresiones fue, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Pablo aquí está apuntando hacia allá diciendo, si él no pudo, si Abraham no pudo, ustedes pueden decir que podrán. Los acorraló inmediatamente. Ellos no podían decir que sí podían. Ahora, la pregunta es confrontativa, porque la pregunta es, ¿qué halló? A ver, ¿qué encontró? ¿Qué halló? Eso se interpreta como, ¿qué descubrió? ¿Qué obtuvo Abraham? ¿Qué obtuvo nuestro padre? Según la carne. Vamos, respóndanme, dijo Pablo. Pablo cuestiona de manera directa todo el sistema de méritos aquí. Porque la verdadera espiritualidad no nace de la carne. La Biblia nos dice en Juan 6:63. Léalo conmigo. Juan 6:63. Juan 6:63 dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Apoyarse en obras es carnal. Todas las religiones del mundo, todas apuntan hacia satisfacer el orgullo humano, porque todas quieren presentar, tienes que hacer algo, tienes que pagar algo para obtener esto de Dios. Y la Biblia, por eso es que la Biblia es contraria a todas las religiones del mundo y las sectas, porque cada secta que usa la Biblia,
cada secta que usa la Biblia para soportar sus mensajes o sus doctrinas, sus enseñanzas, se conoce que es una secta porque terminan siempre predicando de un evangelio por obras. Y la Biblia dice, para nada aprovecha la carne. Para nada. Confiar en la carne es lo peor que podemos hacer. El linaje físico no aporta nada a la justificación. Eso lo entendemos. Ahora, pero Pablo expone el error común y es creer que la obediencia produce mérito. Creer que la obediencia produce mérito. Por ejemplo, nosotros notamos que si leemos Filipenses 3 del 4 al 9, nos damos cuenta que Pablo tenía un currículum impresionante, notable, impecable. El currículum de Pablo era impresionante. Sin embargo, él expresa diciendo, todo lo tengo por basura. Los títulos, lo que he hecho, lo que he aprendido, todo lo tengo por basura. Por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. No podemos apoyarnos. Y tenemos que saber que nosotros estamos llamados a vivir el evangelio. Sí, a conocerlo, pero a vivirlo. Porque, amados, el infierno está lleno de teólogos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque en el día en el que el Señor ha de juzgar a los vivos y a los muertos, no nos va a hacer un examen de teología. Nunca debemos olvidar que lo que dice el Señor en su palabra es que sin santidad nadie verá a Dios. Pero esa santidad ni siquiera puede ser tomada como una obra, sino que es sencillamente el resultado de alguien a quien Dios le ha hecho una obra en su vida interior. Porque la palabra y la promesa de Dios fue que escribiría las leyes en los corazones nuestros. Si yo tuviera un lápiz que pudiera escribir en el corazón algo y le escribo a una persona una carta externa, una carta, y le pregunto, ¿tú me amas? Esa persona lee la carta y dice, no. ¿Tú me amas? No. Pero si esa tinta pudiera ser escrita en el corazón, entonces hago la escritura en el corazón, ámame. Si haría la pregunta, ¿tú me amas? El corazón a quien se le escribió el deseo de amar, ¿qué respondería ante una pregunta como ¿me amas? Los judíos todo el tiempo tuvieron la ley escrita en piedras. Podían mirarla, podían leerla. Sabían qué era lo que Dios quería. Sabían que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabían de no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. No dejarás de congregarte. Eso lo dice la escritura. Guardarás
el día séptimo para santificarlo. Y aunque nosotros no lo hacemos, aunque la ley no lo hacemos como ley, como lo hacen los legalistas que guardan un día solamente por cumplir. No, pero óigame bien, ahora amamos el estar aquí. Amamos el congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las leyes ya no están escritas en piedra, sino que se cumplió lo que dice la Escritura. Escribiré mis leyes en vuestros corazones. Entonces ahora, ya nosotros no actuamos por religión. Y cuando el apóstol Pablo apunta al corazón humano, debemos preguntarnos qué hemos hallado nosotros, una religión o una justicia verdadera. Porque una religión es cumplir. ¿Usted se imagina dos esposos? No me has dicho hoy que me amas. Bueno, te amo. Y decir, y ya no me preguntes más porque ya te cumplí, ya te dije. Todo por cumplimiento. Qué aburrida, qué mecánica, qué fría sería la vida. Si el día lunes es el día de decir te amo, si el día martes es el día de hacer una cosa, si el día miércoles es el día de esto. Pero cuando uno está enamorado, cuando ama a su esposa, hay cosas que brotan que van más allá del mero compromiso. Es un amor, es amor servir, es amor lo que uno quiere hacer, sostiene por amor, sale a hacer las cosas que debe hacer por amor. Y muchas veces se anula uno mismo por amor. ¿Y qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Un compromiso externo? Porque es que el contrato de matrimonio dice, no, porque ama. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que saber que las obras que hacemos son producto de un corazón que ha sido regenerado. Y amamos hacerlo. Amamos eso. Por ejemplo, cuando una persona sirve activamente en la iglesia, pero en su conciencia, o hace obras de caridad, pero en su conciencia cree que Dios lo acepta por su servicio. Eso tenemos que tener muy en claro, hermano. Porque es una línea muy delgada. Nunca se presente delante de Dios con una obra suya. Amado, nunca lo haga. Señor, tú sabes que todo este mes yo he asistido a la iglesia. O sea, si esa es la introducción para su oración, mejor calle. Si la introducción para su oración es, Señor, sabes que yo a todo el que puedo darle le doy. Y si esa va a ser la introducción de su oración para pedirle a Dios que le dé, mejor calle. Todo sentimiento interno, toda obra interna está por debajo del estándar de Dios, del estándar de Dios. Toda obra suya, toda. Y si se levanta y monta una tarima y predica a miles de personas,
ni aún esa obra. Si levanta un comedor y alimenta a miles de niños, esa obra no la presente delante de Dios como obra por la cual sostenerse para pedir algo de Dios, para sentirse bien con Dios o merecedor de Dios. Nada, hermano. La única obra por la que podemos entrar confiadamente es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo. Y todo lo que más que hagamos, todo lo demás que podamos hacer, solo será producto de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y el amor, la respuesta por el amor en nuestro corazón por el Señor. Ahora, lo segundo aquí es que la fe de Abraham describe dos cosas. Uno, lo que él creyó, y lo otro, cómo le fue contado, cómo fue contado como justo. Vaya conmigo. Romanos 4 del 2 al 3, 2 y 3. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amado, la justificación por obras es jactancia delante de Dios. Gloriarse significa presumir, orgullo. Así que la jactancia es incompatible con la gloria de Dios. Si tú quieres darle la gloria a Dios, nunca saques una obra suya delante de Él. Es incompatible, ¿oyó? La obra, la gloria de Dios es incompatible con la jactancia humana. Por eso lo dice la Escritura: Dios al humilde lo mira de cerca, al altivo lo mira de lejos. Porque el altivo, la altivez, es incompatible con la gloria de Dios. No hay altivo que no robe la gloria a Dios. Ahora, Efesios 2:8 dice claramente: para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el fin? Que nadie se gloríe. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Ahora, aun si un hombre pudiera gloriarse delante de otros, no podría hacerlo delante de Dios. El Salmo 143:2 dice: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Matthew, colócalo por favor. Salmo 143:2. No se gloriará delante de ti ningún ser humano. Si lo dice la Escritura, así debe ser. Usted se imagina delante del trono y personas querer justificarse delante de Dios. Oh Dios, tú no revisaste. ¿No revisaste en Cámara de Comercio? Yo tengo 3 fundaciones donde les daba alimento, donde vestía a los niños, donde yo ayudaba a mucha gente. Nada de eso te servirá. Nada de eso te servirá. Ahora, la teología paulina es coherente. La salvación no admite orgullo, mi hermano. La salvación no admite orgullo.
¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos 3, versículo 27? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? La Biblia lo responde, el apóstol Pablo lo responde diciendo, queda excluida, queda excluida. No hay jactancia, hermano. Y Pablo en el versículo 3 apela y dice lo que dice la Escritura. O sea, ¿qué dice la Escritura? Él dice, ¿qué dice la Escritura? Él apela no al razonamiento, apela a la Escritura misma. Y le dice, y lee lo que está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese creyó, episteusen, ese creyó significa confiar, descansar, apoyarse en Dios. Y ese le fue contado, elogiste, ese término es un término contable. O sea, le fue acreditado, imputado, transferido. ¿No? Cuando ustedes le hacen una transferencia, no un pago, un regalo, le transfieren, le imputan un dinero que es de alguien más, se lo colocan a la cuenta suya, se lo acreditan a usted. Ese término contable lo usa Pablo. Una justificación es una contabilidad espiritual. Dios acredita la justicia de Cristo, que es el justo, y los demás somos justificados. Y la diferencia entre justo y justificado es que el justo es inherente en su justicia. La justicia emana de él, procede de él. Y la diferencia con el justificado es que el justificado es todo lo contrario a ser justo, pero es declarado como justo. Es declarado como justo, como algo que no es. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Fuimos declarados justos. La base de la fe es la promesa divina, no la capacidad humana. La Biblia dice, Abraham creyó. Romanos 4:18 dice, Abraham creyó esperando esperanza contra esperanza. ¿Qué esperó? Pues la promesa de Dios. O sea, ¿de dónde procedía la promesa divina? ¿Dónde se anclaba la fe? En la promesa de Dios. Por ejemplo, alguien que cree que no es digno de acercarse a Dios, pero la palabra le dice, no vienes a mí por tus méritos, vienes por la justicia imputada. Y yo quiero aclarar esto aquí porque una de las cosas en las que se confronta la teología o se enfrenta la teología con la psicología es en las definiciones de la vida. En la iglesia actual hay muchas congregaciones que han simpatizado con la psicología con el fin de hacer el mensaje agradable para todo oído. Y créame una cosa, un mensaje que agrada a todo oído no es un mensaje verdadero. El mensaje de Dios es un mensaje que produce reacciones negativas y positivas. El mensaje de Dios no agrada a todo el mundo. Y hoy en día se han familiarizado tanto con la psicología para predicar un mensaje que agrade a todo el mundo, que mantenga contento a todo el mundo. Y por ejemplo, una de las cosas, hablando de ese ejemplo que le coloqué de una persona que se cree que no es digno, en el asunto del perdón es,
Tú tienes que perdonarte a ti mismo para que puedas aceptar el perdón de Dios. Es un concepto falso. ¿Por qué? Tú tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Y cómo busca una persona perdonarse a sí mismo? Si no es a través del camino de la justificación de las cosas. Dígamelo. He sido mal hijo y no me perdono esto. No me perdono. No creo que Dios me perdone. No creo, no acepto. Entonces viene la psicología y le dice perdónate. Porque hay que definir entonces qué buen hijo. ¿Tú le pegabas a tu papá? No, no le pegaba. No le pegaba. Hay otros hijos que sí. Empiezan a compararse con otros. Tú le dabas, sí. Y empiezan entonces a tratar de buscar una definición o un punto de anclaje de algún tipo de justicia propia para decir, verdad, debo perdonar. Porque tampoco era que sea tan malo como yo pienso. No, hay otros más malos que yo. Y cuando al fin ese pastor logra convencer que esa persona no es tan mala para que se pueda perdonar a sí misma, lo quiere presentar delante de Dios con esa clase de perdón. O sea, ya me perdoné, Señor, ahora vengo delante de ti y ya me perdoné. Sí, ¿cómo te perdonaste? Ahora, o sea, ahora sí creo que merezco tu perdón, porque ya comprendí. Como me perdoné a mí mismo, ya comprendí que sí merezco. Vine a recibir tu perdón, el cual merezco. Y notan el peligro y el veneno, porque justamente el Evangelio dice todo lo contrario. El Evangelio lo que nos dice de plano, de primero, así, sin ninguna clase de anestesia es, tú eres malo, eres culpable y mereces la muerte. ¿Qué justificación hay? Si para que el Evangelio funcione en nuestro corazón, penetre en nuestro corazón, lo primero que tenemos que buscar, que entender, es que somos culpables. Y que cuando recibimos de Dios, recibimos justamente no lo que merecemos, sino lo inmerecido. ¿Hay alguien aquí? Por eso si hay alguien que entiende perfectamente la doctrina de la justificación, mi hermano, vive rendido delante de Dios. Se acaban las reclamaciones, las quejas, el orgullo se acaba inmediatamente. Entiende la lógica de la justificación, que es por gracia. Amados, el apóstol Pablo aquí convierte y dice, obra como salario. La obra merece un salario. La fe es por gracia. Todo trabajo necesita un salario, un pago por él. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice, porque al que obra se le cuenta el salario como deuda. Y una de las cosas que tenemos que saber nosotros es, mi hermano, Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie.
No te debe a ti porque oraste. No te debe a ti porque ayunaste. No te debe a ti porque hiciste alguna buena obra. No te debe nada. Dios no es deudor de nadie. Tenemos que entenderlo. Ahora, si fuera obras, sería una deuda. Si la salvación fuera por obra, sería una deuda. Y Dios no justifica por deuda, justifica por gracia. Romanos 11:6, Matthew, Romanos 11:6, Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, ya no es que por obras. Estos pseudopastores que predican dan pena, dan vergüenza, movidos por sus codicias. Hay uno que salió diciendo, y lo bueno que tiene iglesia, lo tremendo que tiene iglesias grandísimas y la gente le gusta. ¿Por qué? Porque son tan codiciosos como él. Yo le dije a Dios, decía el pseudo pastor, le dije a Dios, yo veo artistas, veo a deportistas con helicópteros, con Hummers, llenos de plata. ¿Y yo qué te sirvo a ti? ¿Dónde están mis millones? Es una persona ignorante. Es un ciego guiando a otros ciegos, lejos de las escrituras. ¿Quién puede reclamarle a Dios? ¿Quién puede sentirse que Dios le debe algo? Ahora, el Evangelio destruye la idea de reclamarle a Dios. Miren, el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, o sea, al pecador incapaz, al que no obra. Y hermano, yo quiero que digamos esto, yo quiero que veamos en toda la historia, el Señor es el que ha buscado a los suyos. Cuando Adán pecó, ¿quién buscó a quién? ¿Adán corrió a los brazos de Dios para pedir perdón? ¿O fue Dios el que buscó a Adán diciéndole, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, con un padre idólatra, en una región idólatra, ¿quién buscó a quién? ¿Abraham a Dios o fue Dios el que buscó a Abraham? ¿Quién buscó a quién? ¿Moisés a Dios? ¿O fue Dios quien salió al encuentro de Moisés?
Antes de que tuviera conciencia, no fue Dios el que lo cuidó, llevándolo a ser protegido por la hija del faraón. Y cuando tuvo conciencia que se fue de Egipto, que estuvo en el desierto, ¿quién fue quien buscó a quién? ¿No fue Dios quien se apareció a Moisés por medio de una zarza? ¿Quién buscó a quién? ¿David a Dios o Dios a David? Cuando él era un pastor de ovejas, ¿quién fue el que lo buscó? Y le dijo al profeta, ve a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos va a ser el rey. Y cuando fueron reunidos sus hermanos, el profeta dijo, ¿tienes otro? Porque ninguno de estos es. Dice, sí, hay otro. Tráelo. Dios buscando a David. No hay nadie que pueda ostentar de yo te busqué a ti primero, Dios. Nadie lo puede decir. Cree en el que justifica al impío. Dice, aquel que cree. Impío significa sin reverencia, inmoral. Ese es nuestro corazón. Inmoral, irreverente. ¿O no lucha usted contra la carne? Pero nuestro corazón, cuando ha sido regenerado por el Señor, qué hermoso esta realidad. Lo que antes odiábamos, ahora amamos. Y lo que antes amábamos, ahora lo odiamos. Porque el Hijo de Dios ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. El medio entonces es la fe. Y la fe es el medio, no la causa. La fe es el medio. La causa es la gracia, pero el medio es la fe. Y eso le es contada por justicia. Ya lo vimos. Es una imputación jurídica. Recibe una justicia que no es suya. Y hermano, este es el corazón del evangelio. Romanos 5:6 lo dice. Cristo murió por los impíos. Ese es el corazón del evangelio. Cristo murió por los impíos. Como un hombre endeudado por millones recibe un aviso. Su deuda ha sido pagada en su totalidad. Él puede decir que hizo algo para pagarla. Puede sacar un libro al día siguiente diciendo, te voy a enseñar cómo pagar las deudas. No, que va a sacar ningún libro. Eso es como usted sacar un libro, cómo obtuve mi humildad. No hay cosa más ridícula que esa. No hay mérito. Solo lo que puede hacer es recibir su regalo. Y eso fue lo que hicimos, recibirlo. Se topa uno normalmente cuando se van a bautizar diciendo, pastor, lo que pasa es que yo todavía tengo muchos pecados y no me voy a bautizar. O sea, quiere sentirse por obra puro para bautizarse. Mi hermano, el día que alguien se sienta puro delante de Dios, ese día se acabó su pureza. Porque lo que nos hace a nosotros santos delante de Dios es justamente reconocer la justicia y santidad de Dios que nos ha sido dada. Y permitirle al Señor que vaya santificando nuestras vidas. O decirle al Señor, u orar a Dios, porque ese asunto de permitirle, entendámoslo bien, porque Dios hace como quiere.
O sea, y su llamamiento es eficaz. También usa otro referente. Vamos a leer los últimos versículos del 6 al 8. Y usa el referente no solo de Abraham, sino de David. Dice así, versículos 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amados, Pablo usa la figura de David, otra figura importante para el judaísmo. Pero a mí me asombra que usa el Salmo 32. Usa el Salmo 32 aquí, palabras de David, y justamente estas palabras de David las dijo él después de haber caído con Betsabé en adulterio y después de haber enviado al marido de esta mujer, Betsabé, a la batalla para que fuera asesinado. David mató al marido de esa mujer y después cometió adulterio, o más bien, cometió adulterio con esa mujer primero y después mató al marido para que no se diera cuenta que había cometido adulterio con la mujer. Y si por allí a usted le da la sensación con ese historial de David de sentirse más justo y más digno que David, amado, tiene un gran problema. Jesucristo fue llamado hijo de David. Le decía a Bartimeo, ten misericordia de mí, hijo de David. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Cometió esto. Pero sabe, él apela en este Salmo 32, 1 al 2. ¿A qué apela? A la justificación por medio de la fe. Una justificación que es por gracia. ¿No lo ha leído? Vamos, lea conmigo Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ay, hermano, qué hermoso. Ahora, Pablo conecta al patriarca y rey. Misma salvación, misma fe, por la fe. Y antes de terminar, quiero decirles, somos bienaventurados aquellos a los cuales la transgresión nos ha sido cubierta, a quienes los pecados nos han sido perdonados. Y ese perdón es triple: liberación, cobertura y no imputación de castigo, sino justificación, imputación de justicia. Amados, es como un archivo criminal que es borrado completamente por un juez y no queda rastro.
Así trata Dios la culpa del creyente. Así. Y sabe una cosa, no hay orgullo más grande. Porque esas sensaciones que dicen, yo no merezco el perdón de Dios, yo no acepto el perdón de Dios, esto que hice, eso parece humildad, pero es orgullo. Yo lo que hice, si usted supiera, pastor, lo que yo hice, yo no merezco perdón. Yo sé, es que no lo merece. En serio, no lo merezco. No lo merece nadie. Pero Dios te lo está dando. Pero no se lo voy a recibir porque no puedo por dentro, porque no me perdono. ¿Usted cree que eso parece? Eso está dibujado como si tuviera un tinte de espiritualidad, de gran humildad. Pero es la expresión más grande de orgullo, porque le está diciendo a Dios, yo quiero sentirme merecedor de ese perdón. Y hasta que no sienta merecedor, hasta que no sienta que por dentro yo merezco esto de Dios, yo no puedo aceptarlo. Pero sabe una cosa, esperará el infierno por ti. Porque no hay ningún pecador redimido por Dios que pueda decir, yo merezco esto de Dios. Sino que cuando oye las palabras, tú no mereces, dice, amén, no lo merezco. Pero lo tienes, sí. Lo recibes, sí. Lo recibo. Y ahora quiero vivir para ese que me amó tanto sin merecerlo. Así que examina tu corazón. Hay orgullo espiritual. Examina. No son tus lágrimas. No es tu disciplina. No es tu servicio. No saques nada delante de Dios. Solo apela a Cristo. Descansa en la justicia que te fue imputada. Adora a Dios por su gracia. En todo. Amados por lo bueno y por lo malo. ¿Cuántos tienen un Dios que es soberano? ¿Cuántos reconocen que Dios es soberano? Y si Dios es soberano, entonces está el control de todas las cosas. Y si está el control de todas las cosas, le debemos dar a Dios gloria por todo. Por todo. No tenemos nada que reclamarle a Dios, solo recibir por gracia lo que Él nos da. Vive como perdonado, no sigas pagando una deuda cancelada. No hagas, no intentes. Y amado, antes de orar, Pablo demostró aquí que la salvación nunca ha sido por obras, que ni Abraham, ni David, ni nosotros podemos gloriarnos, que la justicia que salva es la que Dios acredita, obtenida por Cristo y recibida por fe, y que esa fe no es una obra. Esa fe no es una obra. Que la fe son manos vacías, aferradas a la obra de Cristo. Por eso nosotros aquí, mi hermano, el culto no es un culto al hombre. Permítame estos 2 minutos. El culto no es un culto al hombre. Por eso el culto de una iglesia no puede ser para dedicar el tiempo a
Fulanita, ven que te voy a dar un regalo. Fulanito, ven que te voy a dar un regalo. Ay, ven, hermano, no sabe cuál. Mira, ay, eso. Y un acto para gloriar al hombre. El culto a Dios es una celebración donde los hijos de Dios, redimidos por Él, le dan gloria solo a Él. Y solo Él merece la gloria. Solo Él. Por eso, la fe no puede ser objeto de orgullo. Aquí no exaltamos a grandes siervos. El gran siervo, este gran siervo, esta gran sierva. Aquí no hay grandes siervos. Aquí hay uno solo que es grande. Y es Cristo Jesús. Uno solo. Así Abraham fue justificado, David fue perdonado. Y así nosotros somos salvos hoy. Amados, colóquense en pie y oremos juntos. Señor y Dios nuestro, gracias por mostrarnos que la justificación, Señor, no descansa en nuestras obras, sino en la obra perfecta de Cristo. Hoy confesamos que nada tenemos para ofrecerte, nada que merecer a tu favor, nada que merezca tu salvación, tu favor, nada que merezca una mirada tuya, nada que añada a la justicia del Hijo de Dios. Haznos descansar, Señor, en la justicia que nos ha sido imputada. Gozarnos en el perdón completo y vivir agradecidos por tu gracia soberana. Quita de nosotros toda jactancia, Señor, y haz que Cristo sea nuestra única gloria. Que este evangelio transforme nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro servicio. Y que en el nombre del único justo que murió por los injustos, podamos vivir mostrando con humildad que hemos sido elegidos, salvos por gracia. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.